Noches, nos alegramos mucho de verlos acá. Espero que hayamos hecho la tarea de la que hablamos hace 8 días, ¿sí se acuerdan? Que vamos a orar por más hambre del Señor y por más necesidad del Señor. Y que a medida de que el Señor fuera como abriendo y ensanchando nuestro corazón para recibir de Él, íbamos a ver cosas más bonitas en estas reuniones. Entonces, para que no nos desanimemos y sigamos haciendo la tarea. Vamos a orar un momentico para empezar con la palabra, ¿listo? Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque una vez más tú nos reúnes en este lugar, porque es un milagro tuyo que podamos venir acá, Señor, podamos tener un rato agradable, podamos alabarte, adorarte, Señor, y podamos escuchar un mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Padre, yo te suplico de todo corazón que tú dispongas nuestros corazones, que sean esa buena tierra, Señor, que recibe la semilla y da fruto, Padre Celestial. Llévate toda distracción, llévate todo adormecimiento en este momento, Señor, y danos la gracia de poder recibir lo que tú quieres dar, Señor, que seamos vasijas, Padre Celestial, vacías, Señor, y abundantes para recibir la mayor cantidad posible de tu presencia en este tiempo, Señor. Yo te doy muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, muchachos, hace 8 días estuvimos compartiendo sobre que la tierra había sido maldita, ¿cierto?, por el pecado del hombre. Y que también el Señor nos había dado la oportunidad, que así como se había maldecido la tierra por el pecado de un hombre, nosotros teníamos la oportunidad de traer bendición y bendecir nuevamente esa tierra. Y el Señor lo quería hacer a través de nosotros. Es una promesa que el Señor nos entrega y también que a través de nosotros esa tierra nuevamente va a ser conquistada, ¿cierto? Eso es como más o menos una pequeña conclusión de lo que compartimos hace 8 días. Pero resulta que el Señor quiere ir más allá. O sea, el Señor quiere mostrarnos algo más y tal vez algo de lo que hemos escuchado mucho y muchas veces, pero yo siento que es algo que también, así como escuchamos mucho, evitamos mucho también. Y lo digo primeramente por mí. O sea, no crean que porque les voy a compartir sobre esto yo estoy volando. O sea, si el Señor me lo habló es porque yo principalmente necesito tratarlo en mi vida. Y pues bueno, les voy a ir compartiendo unas cositas. Y también yo quiero que pensemos en nosotros, en nuestras vidas, no en el vecino, no en el líder, no en el pastor, no en mi mamá, en mi papá, sino que pensemos en nosotros, cómo el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Bueno, yo quiero que partamos como del principio, ¿cierto? Del inicio. Gracias, Dani. Yo quiero que partamos como y sentemos como una base, un fundamento para empezar a desarrollar esta palabra. Yo les voy a leer 3 versículos así muy rápidamente. El primero está en Génesis 1:28. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread los peces del mar, las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Miren lo que dijo: los bendijo Dios y les dijo: multiplicaos, fructificad y multiplicaos, ¿cierto? O sea, acá ya estamos viendo que una de las, o casi que la primera instrucción que el Señor nos dio a nosotros como seres humanos fue el de fructificar, ¿cierto? El de dar fruto. Luego en Juan 15:16, el Señor dice: ustedes no me eligieron a mí, sino yo a ustedes, y les encargué que fueran y dieran fruto. Mi deseo es que su fruto dure, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. O sea, una vez más, el Señor está diciendo que Él nos encargó para que demos fruto. O sea, una vez más está dando una instrucción, o sea, ni siquiera es una lección, como que si usted quiere dar fruto está bien y si no también, no importa. No, el Señor está dándonos y hablando de un diseño y de una instrucción que Él nos dio desde la fundación del mundo. Y en Mateo 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, ¿cierto? Entonces acá ya tenemos una base por la cual vamos a empezar a hablar y pues como se pudieron dar cuenta vamos a hablar del fruto, ¿cierto? Entonces ya sabemos que el dar fruto no es una opción. El dar fruto no es algo de si quiero, yo quiero, no depende de mi voluntad, no depende de mi estado de ánimo, ¿cierto? El dar fruto es una instrucción que el Señor dio. Y si el Señor me dio una instrucción es porque desde el inicio, cuando Él me creó con todas las capacidades y con toda la disposición de poder dar ese fruto, ¿cierto? Es algo que es natural en nosotros. Y es la manera en cómo el Señor quiere bendecir la tierra.
Porque sí, o sea, nosotros podemos caminar sobre esta tierra, pero si nosotros no damos fruto, pues no tiene sentido. O sea, los árboles frutales, pues porque dan fruto, ¿cierto? Producen alimento, es parte de su diseño. Si yo tengo un árbol de naranja y no da naranjas, pues no me sirve, ¿cierto? No es parte del diseño, no es lo natural de este árbol. Y la manera en cómo vamos a bendecir la tierra es a través del fruto. Y quiero que les voy a leer pues como una explicación técnica de qué es el fruto, de qué es un fruto, en lo natural, en lo que vemos. Dice, básicamente es un recubrimiento para las semillas de la planta. Tiene como función básica proteger a las semillas de los factores externos y brindarle a estas alimentos para mantenerse vivas hasta el momento de su germinación en una nueva planta. Entonces miren que el fruto tiene una función, ¿cierto? Y es darle protección a la semilla. En casi todas las frutas o en sí, todos los frutos, siempre ahí la semilla está dentro, siempre, ¿cierto? Obviamente hoy en día eso ha avanzado mucho y ya son esas semillas medio artificiales, pues que ya no tienen mucha semilla, ¿cierto? Ya el fruto no tiene mucha semilla, pero en lo natural o el diseño del Señor, aún en la naturaleza, es que el fruto tiene la semilla dentro y el fruto tiene la función de proteger la semilla. Entonces yo quiero que tengamos este pensamiento en la cabeza y ahorita vamos a hablar un poquitico más de eso, que dentro del fruto está la semilla. Listo. Y quiero que empecemos con algo, y es que en qué tipo de terrenos debe ser sembrada la semilla, ¿cierto? Porque quiero empezar como a responder muchas preguntas que tal vez para nosotros son como normales, como usuales, ¿cierto? Pero cuando yo estaba estudiando la palabra, yo me daba cuenta que no son tan usuales o no son tan sencillas o como tan olímpicas. Y creo que esta palabra a mí lo que me hizo caer en cuenta es eso, es que yo siento que en nuestro caminar con el Señor hemos tomado las cosas muy olímpicamente, ¿cierto? Entonces miren, ¿en qué tipo de terrenos debemos sembrar? Antes de sembrar, ustedes saben que la tierra debe ser arada, ¿cierto? O sea, uno no puede ver cualquier tierra así arcillosa y fea y poner una semilla. Muy probablemente esa semilla no se va a dar. La tierra necesita tener un proceso para que sea fructífera. Y lo primero que se debe hacer es ararla, ¿cierto? Y ya sabemos qué es arar, ¿cierto? Sabemos que se le meten como unas uñitas a la tierra y se empieza a remover toda esa capa para preparar el terreno. ¿Y cuál es la función del arado? Son muchas. Es primero mejorar la calidad del suelo, ¿cierto? Es mejorar la humedad del suelo, porque la semilla también va a necesitar una humedad específica e ideal. Va también a mejorar el aireado del suelo. Yo leía que el aireado es muy importante y si de pronto un ingeniero agrónomo acá, me disculpa si digo algo raro, pero eso ayuda para la producción de nutrientes, ¿cierto? El suelo tiene que tener un potasio, tiene que tener ciertos minerales necesarios para el crecimiento, tanto de la planta como del fruto. Y también ayuda a mejorar la temperatura del suelo, ¿cierto? También se necesita una temperatura ideal. Y cuando uno piensa en el arado, incluso yo se los leía hace 8 días en lo que leímos de Oseas, cuando Oseas dice, o en el Señor dice a través de Oseas, aren la dura tierra de nuestros corazones. Y acá tenemos otro fundamento, ¿cierto? Primero que fuimos diseñados para dar fruto y segundo que la tierra en la que el Señor está hablando es nuestro corazón, no es por allá el jardín o el patio de la casa. O sea, el Señor está hablando de nosotros y de nuestro corazón. Y arar, si uno lo ve en lo natural, pues arar no debe ser algo fácil, ¿cierto? O sea, implica meter unas uñas en el terreno, casi que rasgar el terreno para que este terreno sea buena tierra. Y si nos empezamos a acordar de situaciones que hemos vivido, ¿cierto? Yo creo que muchas veces hemos sido arados. Si comparamos esto con lo que ha pasado en nuestros corazones, muchas veces hemos sentido como uñas se han clavado en nuestro corazón y han rasgado literal el corazón. Y muchas veces también nos hemos resentido y hemos visto como que esto es horrible. O sea, lo que me está pasando es una cosa horrible, pero no nos damos cuenta que el Señor está arando el corazón porque quiere sembrar una semilla que dé fruto. Arar la tierra, ¿cómo se ara la tierra? Según el Señor. Y vamos a ir a Hebreos 12, capítulo 12, versículo 11. Yo se los voy a leer acá también. Entonces,
La primera pregunta, ¿en qué terreno sembrar? Entonces la tierra debe ser arada, ¿cierto? ¿En qué momento se ara la tierra? Hebreos 12:11 dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Miren que la disciplina es una manera de arar el corazón. Y nosotros muchas veces, o casi siempre, o en mi caso siempre, la despreciamos, ¿cierto? Cuando viene una disciplina del Señor, yo hago berrinche, hago mi show, le dejo de hablar una semana, me quejo horrible, y finalmente tengo que venir, como dicen por ahí, vuelve el perro arrepentido con el así. Porque finalmente me doy cuenta que listo, la disciplina va a llegar, ¿cierto? ¿Cómo es mejor vivirla, con el Señor o sin el Señor? Pues con el Señor, ¿cierto? O sea, yo no voy a sacar nada poniéndome brava. O sea, yo puedo hacer mi berrinche, niña chiquita, puedo hacer mi escena, mi show, mi drama, pero finalmente tengo que pedirle ayuda y decirle, bueno, esto ya pasó, yo tengo que asumirlo. Y la única manera de yo poderlo asumir va a ser con Él. Y yo quiero que eso también le pidamos al Señor, que nos dé la gracia de ver la disciplina como una manera en que Él está arando nuestro corazón y que lo está preparando para sembrar una semilla. O sea, que no lo veamos más como el juicio de Dios que me envió porque yo soy lo peor, o yo tan bueno y vea lo que me mandó, porque están los dos, ¿cierto? Los que se ponen dramáticos y dicen, sí, yo soy lo peor, me lo merezco, y se dan látigo, y también están los que dicen, yo tan santo, yo tan bueno, ¿cómo me sucedió esto? ¿Cierto? Entonces acá ya sabemos que nadie ni es tan malo como para que el Señor nos quiera desechar, pero tampoco somos tan buenos para que el Señor no nos quiera disciplinar. Entonces ahí ya tenemos algo. Y el otro terreno donde el Señor, o la otra herramienta que el Señor usa para arar nuestros corazones, está en Romanos 5, del 3 al 4. Dice, pero hay más, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Entonces, otra de las situaciones en las que el Señor ara nuestros corazones es en la prueba. Yo recuerdo, yo soy de Ibagué, ¿cierto? Entonces yo me vine a vivir acá hace unos añitos, cuando empecé la universidad. Y yo recuerdo que cuando vine a vivir acá a Manizales, a mí no me gustó Manizales, con el perdón de los manizalitas. Perdón. No, ya quiero Manizales, no niego mis raíces Pijaos, hincha del Deportes Tolima, lo siento. Líder de la Copa, líder de la Liga. Bueno, no. Entonces, a mí no me gustaba Manizales. Esto para mí era horrible. No, la ciudad. Yo no me sentía bien. O sea, yo estaba mal. No vamos a hablar de Manizales. Yo estaba mal. Yo vengo de una familia cristiana, pero cuando llego a Manizales, pues yo me descualquiera, obviamente, ¿cierto? Yo tenía 16 años, yo crecí cohibida de muchas cosas en mi casa y llegué acá con toda la libertad del mundo. Yo dije, no, o sea, yo voy a aprovechar este momento, este es mi momento. Y pues por muchas cosas no me gustó. Y yo recuerdo que yo no me devolví a Ibagué porque yo dije, no, qué vergüenza con mis papás, toda la lora que di que me quería ir. Y yo como les digo, no, me quiero devolver, no fui capaz. Entonces yo dije, no, yo me aguanto 5 años, acabo la carrera y yo me voy de acá. Y bueno, finalmente en el 2019 el Señor me toca el corazón y decido volver a buscar del Señor y bueno, ahí mi vida cambió, empecé a amar Manizales, ya después me gradué, me empezó a abrir puertas laborales y bueno, acá me quedé. Pero a lo que iba es que recuerdo que una vez alguien me dio una promesita de esas de ovejitas y me salió el versículo que está en Génesis que dice, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y yo recuerdo que yo leí eso y yo no entendí. ¿Cómo así que me hizo fructificar? O sea, la verdad. O sea, puede que sea muy obvio, ¿cierto? Pero yo no entendí eso que quería decir. Y pues yo como estaba con las niñas de la célula, pues yo no dije nada, qué vergüenza, ¿cierto? La que no entiende. Y ya, ay, qué lindo, ay, qué palabra tan linda. Ay, cierto, qué cosa tan linda. Y yo, pero ¿cómo así que me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción? Bueno, con el tiempo entendí que lo viví literalmente en una tierra que para mí fue aflicción. El Señor me hizo dar fruto y fue donde yo lo conocí. Y esto me dan ganas de llorar, pero yo siempre he pensado y invito y animo a todos los que vienen de otros lados, y yo siempre he tenido ese sentir que cuando la gente viene a este lugar, a Manizales,
perdón, es porque está buscando encontrarse con ellos. Es algo que yo he visto, no solo lo vi en mi vida, sino que lo he visto en muchas personas. Y si ustedes son foráneos, si son de otro lugar, atiendan el llamado del Señor. O sea, si el Señor los trajo a Manizales, es porque Él se quiere encontrar con ustedes. Listo, esto era un pequeño paréntesis. Y Él los quiere hacer fructificar en la tierra de su aflicción. Bueno, listo, entonces ya sabemos en qué terreno vamos a sembrar, ¿cierto? En una tierra arada. Y ya sabemos que el arado duele. O sea, no nos dé susto, duele, es horrible, pero es necesario. Es necesario porque esa es la base del llamado mío. O sea, nosotros fuimos diseñados para dar fruto y es necesario que nuestro corazón sea arado. Resulta que cuando ya se ara la tierra, se siembra la semilla, el terreno tiene que tener unas condiciones especiales para que la semilla se dé, ¿cierto? Entonces, la primera es que debe haber una disponibilidad hídrica. O sea, yo leía que el árbol no puede sufrir de estrés hídrico, de falta de agua, porque eso va a afectar el desarrollo del fruto. Entonces, la primera condición es que haya disponibilidad hídrica. La segunda, luz solar, ¿cierto? Ellos necesitan la luz para hacer unos procesos ahí que se me olvidó el nombre, fotosin, yo no sé qué, para producir todo como los azúcares y las cosas que se necesitan para el fruto, ¿cierto? O sea, es importantísimo la luz solar, la temperatura también es muy importante, ni mucho frío ni mucho calor, o sea, tiene que ser una temperatura ideal, perfecta, y también la disponibilidad de nutrientes en el suelo. El suelo también tiene que tener unos nutrientes como potasio, y creo que calcio, bueno, algo así leía, para la formación del fruto y para que el fruto sea como dulcecito y grandecito, ¿cierto? Entonces, así como el árbol tiene que tener una disponibilidad o una condición ideal, nosotros también tenemos que tener unas condiciones ideales para poder dar fruto. Y me gustaría que las fueran teniendo en cuenta, las voy a enumerar, el Señor me habló de 6 y yo aspiro que el Señor les hable de muchas más durante esta semana a ustedes. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las condiciones que debo tener en mi corazón para dar fruto? La primera está en Juan 15, del 1 al 5. Se los voy a leer rápidamente. Esta también la conocemos mucho, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces, ¿cuál es la primera condición ideal de nosotros? Permanecer en el Señor. ¿Y qué es permanecer? ¿Cierto? Yo creo que esta parábola la hemos leído muchas veces, ¿cierto? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que no permanece en mí. ¿Qué es permanecer? Yo me imaginaba que permanecer era todo el tiempo estar súper santa con el Señor. O sea, todo el tiempo, santa, perfecta, no pecado, no, hoy no leí la Biblia, hoy no oré, ya, me cortó. No, permanecer es perseverar y es persistir. Y algo que yo he aprendido es que en la vida con el Señor se trata de eso. O sea, no se trata de ser perfectos todo el tiempo, de no pecar, de todo el tiempo ser los hijos perfectos que no le dan problema al Padre. Porque es que es muy difícil, o por lo menos es imposible. Miren, yo digo, y me da hasta pena decirlo, mi relación con el Señor es así muchas veces. O sea, yo puedo durar semanas así en el cielo, que yo siento que levito, que yo siento que ángeles, mejor dicho, me dan vueltas, y hay días que yo siento que las llamas me están persiguiendo, porque hay días difíciles, hay días donde uno se enoja, hay días donde uno no quiere saber nada del Señor, hay días donde uno está enojado con Él, donde está reclamando, donde está frustrado, donde comete errores, donde se deja llevar por sus emociones, donde peca. Pero ¿cuál es la clave? La clave es
permanecer, es buscar, el Señor, la embarré, se me fueron las luces, ¿cierto? Y volver al Señor, eso es permanecer. O sea, muchas veces yo siento que la culpa, y lo sentí ahorita antes que estaba orando, antes de empezar, que muchas veces la culpa no nos deja acercarnos a Él. Muchas veces la culpa no nos deja venir a una reunión como esta, como que uy, pues yo como ir a jóvenes y esta semana, o el viernes mes cualquier, o bueno, cualquier situación. Yo siento que por más que hayamos hecho durante la semana, o por menos que hayamos orado, o por menos que hayamos buscado el Señor, leído la Biblia, esos espacios son necesarios, porque acá el Señor nos recarga y nos da fuercitas de volver a, bueno, no, la embarré, pero voy a seguir. O sea, la culpa no es del Señor. La culpa, sentirse mal, sentirse que ustedes no merecen la gracia de Dios, que ustedes no merecen la salvación, esos pensamientos no son del Señor. Esos pensamientos solo quieren apartarnos cada día más de Él. Y por eso la vida con Él es de permanecer, es de me caí, me tengo que levantar. La embarré, tengo que pedir perdón, tengo que limpiarme, tengo que hacer lo que sea, pero yo no puedo estar fuera de la vid. O sea, ya sabemos, acá lo dice, si nosotros estamos separados de Él no podemos hacer nada y nos vamos a secar. Entonces permanecer es eso, consiste en eso, en intentarlo, en intentarlo. O sea, yo llevo muchos años intentándolo. Yo primero era una cristiana regular, luego cristiana, como no sé si una vez escucharon esta canción, es muy viejita para los viejitos, que se llamaba Cristiano de la Secreta, que nadie sabe que yo soy cristiana y hago de todo igual que los otros, pero igual vengo el domingo. O sea, no puede tener muchas etapas, pero lo importante es que yo tengo que persistir y tengo que buscar del Señor, porque si estamos acá es porque fuimos llamados. Y si estamos escuchando esto que yo les estoy hablando, ya tenemos una responsabilidad. Y el Señor nos va a pedir cuentas de lo que estamos hablando hoy, de lo que Él les está hablando el corazón. La segunda condición ideal está en Jeremías 17, del 7 al 8. Dice, benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que sus raíces se hunden en las aguas y a esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Entonces, el primero fue permanecer en Él y el segundo es confiar en Él. Esa es la segunda condición ideal para yo poder dar fruto. Porque si yo no confío en mi labrador, si yo no confío en mi Padre, va a ser muy difícil que ese árbol pueda estar tranquilo y pueda producir frutos. Si el arbolito no tiene un labrador que lo está echando agüita, pues va a ser muy difícil que tenga esas condiciones ideales. Entonces yo debo confiar en el Señor. Y confiar en el Señor no es fácil. O sea, no es fácil, lo digo por mí. Bueno, si para ustedes es fácil, pues los felicito y me alegra mucho. Pero para mí no es fácil. O sea, para uno es más fácil confiar en cualquier persona que en el Señor y creer que lo que Él le va a dar a uno es bueno y es propicio y es en su tiempo. Entonces, busquemos y oremos por eso. O sea, no le tengamos temor a decirle al Señor, Señor, no confío en ti. Y no confío y no me gusta lo que estás haciendo conmigo. Nosotros lo podemos hablar y Él puede venir a hablarnos, esto es necesario, por esto, por aquello, vas a ver el fruto. Es necesario que confiemos y que oremos, y yo oro mucho por eso. De las cosas que yo oro, pues cuando estoy teniendo mi tiempo de oración, es que me ayude a confiar en Él, porque yo siento que eso es para todo. O sea, si uno no confía en el Señor, pues es que en lo humano uno lo vive. Si uno tiene una relación con alguien, una pareja, si ustedes tienen un novio, una novia, un esposo, una esposa, y no confían en Él, pues la relación es un infierno. Porque esa persona va a salir, usted se va a estar imaginando de todo, esa persona va a llegar seria y usted se va a imaginar quién sabe qué películas, y si somos mujeres, pues peor, ¿cierto? O sea, cada detalle, si uno no confía, se va a despertar una película en la cabeza, una cosa loca, y uno se va a terminar enloqueciendo. ¿Ustedes se imaginan uno todo el día imaginándose cosas? No, uno se enloquece. Es imposible, o sea, es imposible tener una relación con alguien que uno no confía. Y si lo vemos en lo natural, entonces tratemos de conciliar esto con el Señor. El tercer
la tercera condición está en Levíticos 26, 3, 4. Dice: si siguen mis decretos y se aseguran de obedecer mis mandamientos, les enviaré las lluvias de temporada. Entonces la tierra les dará sus cosechas y los árboles del campo producirán su fruto. Entonces el tercer punto es obediencia. Es obediencia. Yo creo que de las cosas más difíciles también es obedecer. A mí me da duro. O sea, en algunas cosas es fácil, ¿cierto? Hay unas cosas que el Señor le habla a uno y uno como que, bueno, si uno obedece fácil. Pero hay otras que el Señor le habla a uno y uno se hace el que no escucha, ¿cierto? Como que, Señor, ¿será que sí? No, yo creo que yo escuché mal. No, yo creo que tú no quisiste decir esto. Yo creo que más bien te vuelvo a preguntar. Y llega un punto en que el Señor ya no le vuelva a decir uno nada, ¿cierto? Y uno como que se autorresponde, no, yo creo que esto era por acá, ¿cierto? No es muchas veces muy conveniente para escuchar la instrucción del Señor. Entonces, pidámosle al Señor que nos dé ese espíritu de obediencia, que cuando Él hable, nosotros seamos diligentes en obedecer, que cuando Él nos diga, deja esta persona, deja este vicio, deja esta costumbre, nosotros podamos ser determinados y decir, sí, es algo que yo tengo que dejar, porque es que yo no fui llamado para dar frutos amargos, nosotros fuimos llamados para dar buenos frutos, y para dar buenos frutos necesitamos obedecer. El cuarto está en Mateo 13:23, dice: las semillas que cayeron, lo veíamos ahorita, en la buena tierra, representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que había sembrado. Entonces, el otro punto es necesario escuchar y entender la palabra de Dios. Eso tampoco es muy fácil a veces. De pronto uno escucha, pero muchas veces no entiende. Y tal vez muchas veces nos culpamos por no entender, pero es que entender la palabra del Señor depende de nosotros en cuanto a la intencionalidad de buscar del Señor y de pedirle a Él su ayuda, pero en realidad depende de Él, porque solo podemos entender su palabra a través de su Espíritu. Entonces, si nosotros, y me ha pasado muchas veces, sentimos que nuestro entendimiento está como cerrado, como que venimos a una prédica y no entendemos, leemos la Biblia y la mayoría de personas que intentan empezar a leer la Biblia no entiende nada, y muchas veces uno que más o menos la ha leído y muchas veces tampoco entiende. Necesitamos ser intencionales en pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra. Y yo sé que Él nos va a escuchar. O sea, si nosotros empezamos juiciosos a pedirle entendimiento, pero también leyendo la palabra, ¿cierto? Porque pues yo le puedo pedir entendimiento, pero si nunca la leo, pues grave, ¿cierto? Si nosotros le pedimos entendimiento y somos juiciosos y disciplinados en leer la palabra, el Señor nos va a responder y vamos a empezar a entenderla y vamos a empezar a comprenderla en nuestro corazón. El quinto punto está en Juan 12, 24, y dice: les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. El quinto punto es morir a nosotros. Y esta sí que, o sea, si las otras estaban duras, esta sí que es dura, ¿cierto? A mí esto me da muy duro. Miren, yo estoy siendo muy confrontada con esto de dar el fruto porque pues yo llevo muchos años, pues y toda la vida cristiana, y yo no siento que yo tenga mucho fruto, o por lo menos un fruto proporcional a la vida en que he estado con el Señor. Y yo sé que, bueno, obviamente el otro también he tenido luchas, pero puntualmente en esta a mí me afecta mucho porque yo soy una persona muy egoísta con lo que a mí me gusta y con mi tiempo. Y digamos, mis amigas se burlan mucho porque a mí me encanta tener la agenda. Como el sábado hago esto, luego hago esto, luego. Y si alguien me desordena la agenda, si alguien me cambia el plan, a mí eso me da una rabia y me molesta bastante. Y a mí me encanta mi tiempo, para mí. Yo vivo sola,
Entonces no sé si es por eso, pero a mí me encanta mi tiempo y yo el pensar en que tengo que compartir mi tiempo o en que alguien, o que de pronto tengo que ir a hablar con alguien, ayudar a alguien para darle un consejo, y yo no, pero es que si voy a ayudar a esa persona no voy a poder ir al gimnasio, ay no, pero es que si de pronto comparto en otra célula entonces no voy a poder, o sea, yo de solo pensar en eso a mí se me daña el día, o sea, yo prefiero hacerme la loca y que si la persona tiene la necesidad, no, pues que busque otra con más tiempo. Y yo en eso soy y me he dado cuenta, y Dios mío, Señor, que me ayude, porque con esto me di cuenta que yo con eso soy muy, como dicen por acá, fregada. O sea, a mí nada que me quite mi tiempo, para mí me gusta. Y si queremos dar fruto, pues necesitamos ser libres de eso, necesitamos dejar de ser egoístas con nuestro tiempo y con nuestra comodidad, porque esa es otra. Uno con la comodidad de uno, que no se la toquen, ¿cierto? Nadie quiere incomodarse, pero si nosotros queremos dar fruto, es necesario que muramos a nosotros y que podamos desprendernos de mi tiempo, de mi agenda, de mi comodidad, ¿cierto? De lo que me gusta, de sentirme bien, de sentir que yo miro lo que hago cuando yo quiera y como yo quiera, sino que tenemos que empezar a ceder en eso. El sexto punto y último de las condiciones que necesitamos para dar fruto está en Colosenses 1, del 9 al 10. Y dice: así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Acá se resumen muchas cositas que vimos antes, ¿cierto? Pero una que me impresionó mucho es que habla de que Dios les dé pleno conocimiento de su voluntad, ¿cierto? O sea, lo incluyó a las otras que ya habíamos visto, para que siempre y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Muchachos, otra condición que tenemos que tener en cuenta es conocer la voluntad del Señor. Y esa es tan importante. Uno muchas veces vive por vivir y hace planes por hacer planes, pero en realidad no conocemos la voluntad del Señor, no la conocemos. Por ejemplo, esto es una intimidad. No, por ejemplo, yo llevo ya bastante tiempo orando para que el Señor me abra otra puerta laboral, pues porque estaba un poquito aburrida en ese trabajo, bueno, por unas situaciones, y yo oro y busco, y mis papás oran, y toda mi familia ora, y yo ayuno, y busco, y yo llego a la oficina y descaradamente lo primero que hago es buscar trabajo, buscar en páginas, y yo mando aplicaciones así cumpla o no cumpla, y yo lo hago todo el tiempo. Y yo digo, Padre, pero tú antes me dabas trabajo tan fácil. O sea, antes yo como que oraba y tú me lo dabas, pero es que llevo más de un año intentándolo y no pasa nada, al contrario, como que las puertas se me cierran. Yo hasta le eché la culpa al pobre Petro, pero yo dije, no, esto no es Petro. O sea, yo le echaba la culpa a todo el mundo. Yo digo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no se me abre una puerta laboral como yo estoy orando? Y ya como que más bien le estoy diciendo al Señor, bueno, Padre, ¿cuál es tu voluntad? ¿Quieres que me quede acá? Dame gracia, paciencia, sabiduría, humildad. ¿O quieres que haga otra cosa? ¿Quieres que me dedique a tu obra? ¿Quieres que me vaya, no sé, misionera por allá al Medio Oriente? O sea, muéstrame cuál es tu voluntad. Y no sé si en estos momentos a ustedes les están pasando cosas parecidas. O con el matrimonio, Señor, vea, yo oro y no aparece nada y sola. Bueno, Señor, ¿quieres que me case? ¿No quieres que me case? O si sí quieres, entonces ¿para cuándo? ¿Cierto? Pero el Señor nos puede revelar eso al corazón. En serio que sí. Y no lo preguntamos. Es necesario conocer la voluntad de Dios. Es necesario conocer qué quiere que yo haga. Es necesario preguntárselo. Y yo sé que si se lo preguntamos, vamos a recibir respuesta. Listo, entonces ya vimos los 6 puntos, las 6 condiciones para tener un buen fruto. Una de las cosas que leíamos ahorita, que creo que cuando estábamos hablando de la vid, de Juan 5, hablaba de que Él es el que poda, ¿cierto? Eso es otro puntico que tenemos que tener ahí pendiente.
¿Qué es la poda? La poda sirve para darle vigor al árbol y ayuda a prolongar la temperatura de fruto y estimula el crecimiento. Entonces yo hablaba con una amiga que ya tiene una finca y trabaja como en eso, y ella decía, cuando empieza el árbol a crecer, el labrador mira qué ramas están como buenas y qué ramas están como regulares. Y las regulares las cortan, porque si no las podan, las regulares le van como a robar fuerza y nutrientes a las que están buenas para dar fruto. Entonces es necesario que el Señor nos pode, o sea, no que porque somos árboles con unos frutos espectaculares no nos van a podar, el Señor va a podar. ¿Y qué es podar? Es cortar. Y cortar duele, ¿cierto? Cortar cositas, ¿cierto? Todavía no te me vas a cambiar de este trabajo, todavía tienes que estar más tiempo viviendo con tus papás, o ya es tiempo de irte y se te van a quitar un poquito las comodidades. Podar, la poda es algo necesario en nuestras vidas, o sea, no nos vamos a librar de las podas. Y algo que también, y me pareció lo más tremendo de todo esto, que el Señor me habló al corazón, es que finalmente ya somos árboles frutales, ¿cierto? Finalmente estamos plantados en buena tierra y finalmente tenemos un muy buen fruto. Pero el fruto no es para el árbol. ¿Para quién es el fruto? Para el que se acerque a tomarlo. Y esa es la forma en cómo estamos bendiciendo la tierra. Porque cuando alguien viene a tomar de nuestro fruto, pasan dos cosas. Primero, el fruto tiene un sabor. Acá los que estuvieron lo experimentaron. Puede ser un fruto amargo, pero puede ser un fruto dulce. Y como leíamos al principio, dentro del fruto está la semilla. Y yo siento, y el Señor me hablaba que tal vez no pasa exactamente así en lo natural, o tal vez sí, no conozco el tema, pero cuando alguien viene y toma un fruto mío, se come el fruto, se come la semilla y hay una siembra en el corazón de esa persona. Entonces, ¿qué fruto estoy dando yo? A mí me pasó, y bueno, era algo que me aclaraba el Señor, porque muchas veces leemos lo del fruto, pero yo cómo doy mi fruto, ¿cierto? Yo cómo le doy mi fruto a las personas. Miren, el fruto se entrega de una forma muy sencilla. Cuando alguien te ofende, ¿tú cómo le respondes? ¿Qué fruto le entregaste? ¿Un fruto amargo? ¿Una clara de huevo con jengibre, como lo que posiblemente se comieron acá? Creo que había algo así, no sé si se lo comieron. ¿O le entregas una cereza? Hace poco me pasó en el trabajo una situación incómoda, una persona muy difícil y me tenía muy cargada, y hay veces yo le doy cerezas, pero la semana pasada le di clara de huevo con jengibre, porque se acercó y me hizo un reclamo y yo, en vez de tener una actitud tranquila, le respondí mal. Y claro, obviamente eso alborotó mal la cosa y le dio quejas a mi jefe y bueno, fue incómodo. Y yo después dije, pero, o sea, se tragó ese fruto horrible. O sea, ya vino a buscar un fruto, porque es que cuando las personas nos ofenden, cuando las personas se sobrepasan con nosotros, es porque ellos ya tienen una situación en su corazón. No es porque se les dio la gana hacerlo, es porque ellos están luchando con su rechazo, están luchando con sus tristezas, están luchando con su dolor, con sus heridas no sanas. Y se acercó a mí a tirarme todo eso que tal vez ella tiene en el corazón, y en vez de yo darle un fruto agradable, le di un fruto amargo. ¿Y qué pude haber sembrado en su corazón? ¿Cierto? Amargura. Entonces pensemos en eso, ¿cuál es el fruto que el Señor está, o que yo estoy dando? ¿Cuál es ese fruto que yo estoy sembrando en las personas? Porque no solo las personas vienen a buscar fruto de mí, sino que el Señor mismo está buscando fruto. Miren, creo que es en Mateo 21, 18, 19, cuando está Jesús caminando y dice que encuentra una higuera y que tenía hambre, y se acerca a la higuera a tomar fruto y la higuera no tenía fruto y el Señor la maldice. Cuando yo al principio de esto yo les decía que nosotros somos muy olímpicos, es porque muchas veces creemos que el Señor no demanda absolutamente nada de nosotros, sino que todo es gracia, todo es misericordia, todo es amor. Y sí, porque Él no nos ha pagado conforme a nuestras maldades, pero el Señor sí demanda de nosotros, porque Él demandó de esa higuera y la higuera no tenía fruto. Miren la parábola de los talentos,
Él le entregó talentos a una persona y esa persona lo enterró y no lo multiplicó y el Señor le hizo el reclamo. El Señor sí está demandando algo de nosotros. Él sí demanda, no podemos seguir caminando por la vida creyendo que todo es gracia, misericordia y amor, que sí es así, pero siendo unas higueras estériles, que cuando el Señor se acerca a nosotros no encuentra nada. Hace 8 días me pasó algo muy bonito y es que estaba yo teniendo un ayuno con una amiga. Estábamos ayunando en el apartamento mío y orando y teniendo un tiempo muy lindo y teníamos unas frutas ahí en la barra pues de la cocina y ustedes pues se preguntarán ¿por qué si están ayunando tienen frutas? ¿Cierto? No nos juzguen. No, mi amiga tenía gastritis, la culpa es de ella y dijo que no podía aguantar hambre, entonces teníamos unas frutas pues por si de pronto ella le daba maluquera pues iba a comer eso y yo tenía un plato con uvas y cuando estábamos orando yo estaba orando y fue una sensación muy bonita porque mientras yo estaba orando literal, y me disculpan si lloro, literal sentí y fue una impresión que tuve muy real que el Señor estaba en la barra recostado escuchándonos y comiéndose esas uvas y fue muy bonito porque yo lloraba y yo no podía creer que Él estaba ahí y Él se las estaba comiendo y estaba contento de lo que estaba viendo en ese lugar. Y así es el Señor cuando se acerca a nosotros. Él se acerca y Él quiere probar uvas dulces, Él quiere probar cerezas, Él quiere probar fresas. Él se acerca demandando algo y Él quiere encontrar algo. Y si ahorita no lo ha encontrado, estamos aquí para tomar una decisión y decirle: Señor, yo quiero dar fruto. Que cuando tú te acerques a mí, tú puedas ver algo dulce y algo que te guste. Que yo no sea como esa higuera estéril a la que tú maldices, porque si estamos aquí es porque no nos ha maldecido, ¿cierto? Si nos hubiera maldecido hace rato estaríamos muy lejos de acá. Si estamos aquí es porque tenemos la oportunidad hoy nos está hablando esto, entonces la oportunidad es hoy de suplicarle al Señor que nos dé la gracia de ser higueras que dan fruto. Hay otra parábola donde llega el labrador a la higuera y no encuentra fruto. Y entonces le dice al otro señor, al que se encarga, pues, el señor de la finca le dice al labrador: córtala. Y él le dice: dame un año más, y si en ese año no da fruto, la vamos a cortar. Y yo sentía esto muy fuerte para nosotros, de que este es el año que el Señor nos está dando para dar fruto. Si llevamos 10, 20, 30 años sin dar fruto, el labrador, el Señor de la viña llegó, pero el labrador, que es Cristo, le dijo: dale un año más. Y es nuestra decisión si en ese año, cuando el Señor venga a demandar fruto de nosotros, se va a encontrar con una higuera estéril o con una higuera de un fruto agradable a Él. Miren, en lo natural, ¿saben qué pasa cuando el fruto no se toma? Dice que cuando el fruto no es escogido, este pierde firmeza y es muy susceptible al ataque de hongos y otros microorganismos. No es suficiente con dar fruto, porque es que el fruto se va a podrir, ¿cierto? Se va a caer y se va a podrir, incluso va a oler mal. El fruto es para entregarlo. Y eso es lo que el Señor hoy quiere hablar a nuestros corazones. Porque si nosotros estamos aquí, es porque nosotros en algún momento de nuestras vidas fuimos el fruto de alguien, ¿o no? Fuimos el fruto de una persona que nos compartió, fuimos el fruto de una persona que dio un buen testimonio, fuimos el fruto de una oración, fuimos el fruto de lo que sea, pero todos aquí, en algún momento de nuestras vidas nos comimos un fruto con una buena semilla y hoy esa semilla está echando raíces y por eso venimos acá a buscar del Señor. Y hoy Él nos está diciendo que nosotros somos esos árboles que fueron creados para dar fruto y que aunque nos ha dolido el arado, es porque Él necesita que nosotros nos afirmemos y que crezcamos como árboles saludables
y porque Él se quiere acercar a nosotros. Y así como yo sentía eso, de que Él se recostaba en la barra y nos miraba y empezaba a comer uvas dulces, así Él lo quiere hacer con nosotros en esta noche. Él quiere venir y acercarse a cada uno de nosotros y poderse comer algo agradable, algo dulce, algo que a Él le guste. Yo le pido que oremos en este momento, que le digamos al Señor que si es necesario pedir perdón, lo hagamos y así lo sienten. Que le digamos al Señor que nos ayude, que si aún nuestro corazón necesita ser arado, pues entonces, Padre, ara mi corazón. O si estoy en medio del arado, en medio de la disciplina o de la aflicción, que el Señor nos dé la gracia de no resistirnos a eso, sino de dejar que Él haga su trabajo, porque estamos muy prontos a poder cumplir ese propósito y ese diseño que Él nos dio a cada uno de nosotros. Padre, yo te doy muchas gracias por tu presencia, gracias por tu misericordia para cada uno de nosotros, Señor. Tal vez esta palabra sea muy sencilla para muchos, o tal vez la hayamos escuchado muchas veces, Señor, pero tú hoy nos estás poniendo la necesidad en el corazón de que debemos ser fructíferos, Señor. No queremos quedarnos más como una higuera estéril, queremos que se acerque el Señor de la viña y no encuentre nada en nosotros, Padre. Si hemos vivido así por muchos años, tú hoy nos estás hablando al corazón. Tú hoy nos estás diciendo: higuera, fructifica, higuera. Tú hoy tienes todas las condiciones para dar un buen fruto. Tú hoy nos estás llamando a la vida, y si aún tenemos frutos y no los hemos compartido, tú hoy nos estás mostrando personas, tú hoy nos estás inquietando el corazón en lugares en donde tú quieres que ese fruto sea repartido. Padre, yo oro para que en el nombre de Jesús tú te lleves todo temor, tú te lleves todo egoísmo, tú te lleves toda desconfianza, tú te lleves toda incredulidad. Padre, que este año sea diferente. Lo estamos comenzando y tú desde ya nos estás hablando que este es un año de misericordia que tú nos estás dando, que tú no te quieres acercar el otro año y no encontrar absolutamente nada en nosotros. Tú nos estás hablando algo muy profundo del corazón, porque tú te complaces en el fruto de nosotros. Tú hoy lo estás demandando, Señor. Tú hoy lo estás demandando porque tú nos has dado las habilidades, nos has dado los dones, los talentos, nos has dado la gracia de poder dar algo nuevo, algo bueno, Señor. Padre, acá ninguno está descalificado delante de ti. Por más que hayamos cometido errores, por más que hayamos caminado lejos de ti, si estamos acá es porque tú nos estás llamando, porque aún tenemos esperanza de que tú, Padre Celestial, nos harás fructificar en la tierra de nuestra aflicción. Si estamos pasando por un tiempo de arado, por un tiempo en donde tú estás arando la dura tierra de nuestros corazones, yo te pido que tú nos fortalezcas, yo te pido que tú nos des fuerzas, que nos des gozo, que nos gocemos en la corrección, que nos gocemos en las tribulaciones, porque sabemos que tú estás preparando el corazón para algo grande, Señor, porque sabemos que nosotros no fuimos creados para lo que está acá en la tierra, para lo que vemos inmediatamente, sino para algo eterno, Padre Celestial. Señor, yo te suplico que ambicionemos las cosas que vienen de ti, así como hemos ambicionado una carrera, hemos ambicionado cosas materiales, personas. Yo hoy te pido que podamos ambicionar el don tuyo, que podamos ambicionar el fruto tuyo, que podamos ambicionar dar ese fruto a las personas y que podamos sembrar semillas que crezcan, semillas de gozo, de amor, de paz, de paciencia, de benignidad, de fe, de mansedumbre, de templanza, Padre de la gloria. Yo te lo suplico, Señor, en este tiempo. Tú no quieres que seamos más higueras infértiles. Tú hoy nos estás llamando a la fertilidad.
Tú hoy nos estás llamando al avivamiento. Tú hoy nos estás llamando a tener un caminar diferente. Y esto no depende de que seamos muy buenos o de que seamos los más cristianos o de que oremos mucho. Señor, aún en los pequeños frutos, aún en frutos pequeños, tú quieres que los aprendamos a entregar. Y a medida de que los entreguemos, tú vas a hacer que estos se multipliquen cada vez más, Padre. Yo te doy muchas gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por manifestar tu palabra en este lugar. Gracias por inquietar nuestros corazones, porque cada vez que tú hablas a nuestras vidas, Señor, tú, Padre Celestial, estás mostrando que te importamos y que no te quieres conformar con una vida distante con nosotros, sino que tú quieres hacernos viñedos, Señor, fructíferos, Padre Celestial. Como esos árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, Señor. Que así vengan las temporadas difíciles, Él permanece dando fruto, porque tú eres quien ara la tierra, tú eres quien perfecciona las condiciones de la tierra para que el fruto no falte en la vid, Señor. Yo te doy muchas gracias. Nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios y nuestras enseñanzas. También síguenos en Instagram como @_ccmu. Y acompáñanos los sábados en nuestras reuniones de Youth.